Pues vamos a entrar en materia, vamos a la enseñanza de esta noche. Va a ser muy especial porque va a ser bien platicada, ¿verdad? Y quizás para ilustrar mejor que cualquiera de nosotros podría hacerlo, vamos a ver un clip que solamente dura 4 minutos. Pero ese clip, póngale mucha atención, por favor. Ese clip, ese video corto, describe Correcto. lo que tratamos ahora. Totalmente. Lo que vamos Lucas, a narrar esta noche. Lucas capítulo 2. El resumen va a ser antes, ahora. El resumen es antes. Eso. Así es. Así es que, no sé, estamos listos ahí, don Jonah y todo su equipo. Quizás apagamos luces y corre video, ponle mucha atención. Es algo muy ilustrativo, muy bonito. Nosotros nos vamos a quitar para que ustedes logren verlo acá. Wow. Describe exactamente lo que vamos a estar
platicando esta noche. Así es que yo pido a Vini y a Freddy que vengan aquí conmigo y alisten ustedes sus Biblias en Lucas capítulo 2. Y esta noche celebramos el regalo más grande que se haya dado, ¿sí o no? Así es, definitivamente. Nadie nunca ha dado un regalo de tanto valor como el que Dios nos puso. Pongamos a pensar, Freddy, pudo haber entregado un ángel, ¿sí o no? Definitivamente. Gabriel lo habían dado aquí. Sí, cerca. Pudo haber puesto a morir en la cruz a Gabriel. Correcto. O a cualquier otro de los ángeles. Pero dio al mejor tesoro, el tesoro de él. Y eso es increíble, es lo que celebramos, ¿verdad? Y es interesante, algunos nos preguntaban, y mire, nosotros no celebramos Navidad porque es pagana. Y yo digo, yo creo que algunas cosas que se celebran en Navidad, creo que son paganas realmente. Yo lo dije la vez pasada, hay una mezcla bizarra de unas costumbres que no son a los niños. Interesante que me estaba contando Rosemary que a los niños les preguntó el domingo pasado, ¿y por qué el rojo en Navidad? Y los niños dijeron, por Santa Claus. Algunos andaban abrazando a Checho. Pensaron que traían los regalos. Y por la Coca-Cola, no es broma. Sí, eso dijeron. sí, No, es rojo por Jesucristo, por la sangre de Él. Es interesante. Esos bastoncitos de menta que ustedes estaban recibiendo, que llevan rojo, es la J de Jesucristo, no es un bastón, es la J de Jesús. Y el rojo simboliza la sangre, porque es el único nacimiento donde se habló de muerte. Es el único nacimiento que nos ha. Automáticamente, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Celebramos eso, no celebramos el acontecimiento, no celebramos la fecha, ¿verdad? Celebramos la verdadera de Navidad y no celebramos leyendas urbanas. No sé, creo que se nos han apagado las pantallas aquí, o yo no lo he pasado. Perdóname, ahí estoy, déjame ver. Sí, ahora sí. Hoy celebramos, como dijimos, el regalo más grande, celebramos el acontecimiento, no la fecha, y celebramos la verdadera Navidad, no mitos. Tantos mitos alrededor de la Navidad. ¿Sí? Yo leí una imagen hace no mucho en redes y decía, Jesús no nació en Navidad. Celebramos Navidad porque nació Jesús. Eso es correcto. De hecho, Navidad quiere decir el nacimiento, y es el nacimiento de Él. Y esta noche vamos a partir, digamos, en 3 segmentos donde se describe la Navidad, y está en Lucas, capítulo 2. Si ustedes se fijan, ahí en la diapositiva que tenemos ahorita, vamos a comenzar viendo el nacimiento, estos versículos del 1 al 7. A ver, Freddy, Correcto. Quizás tú me ayudas leyendo ahí versículos Con del 1 al mucho 7, gusto. mi hermano. Si tienes tu Biblia, te animamos a que lo busques y vamos a ir leyendo este trozo del 1 al 7 de Lucas. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, o Cirenio, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante. Yo creo que nos va a ayudar mucho lo que ustedes están viendo en las pantallas. Lo primero es un censo. El gobernador en ese momento era Gayo Octavio. Ahora, ustedes dicen, no, Checho, se llamaba Augusto César. Y eso es el nombre que le habían. Ay, qué interesante, porque mucha gente cree que César es un nombre. De hecho, si a ti te pusieron César, probablemente te estaban pensando en dar un nombre, en un emperador, ¿verdad? Pero César realmente era como decir el rey en algunos países, o como decir el zar en la antigua Rusia. O sea, era un título, César, no era un nombre. El nombre de él era Gayo Octavio.
Es interesante. Y él dio la orden de censar todo el territorio donde Roma gobernaba. Sí. De hecho, él es conocido porque él instituyó la Pax Romana. Fue el momento el periodo de su gobierno donde Roma ha disfrutado de más paz en la historia. No tuvo muchas peleas, pero le llamaban la Pax Romana, ¿verdad? Eso es muy interesante. ¿Por qué hacían censo? Porque los emperadores querían saber con cuánta gente contaban para la guerra, ese era uno. Y número dos, querían saber con cuánto dinero contaban para el país. Claro. Pero era muy importante un censo, hacer el censo. Control, ¿verdad? Control, de puro control. Pero es interesante que debido a eso, José y María tienen que ir a la ciudad donde han nacido. Ahora, pónganle mucha atención. En ningún versículo se dice abiertamente que María era descendiente de David, excepto por la genealogía de Lucas, en donde Lucas, sin mencionar a María, se va hasta David por la línea de María. Esto es bien interesante. María y José eran descendientes de David, por eso fueron a su ciudad donde habían nacido. O sea, donde habían sacado la fe de edad o la partida de nacimiento, ¿verdad? Por eso es que les toca ir a Belén. Entonces van a Belén y como lo hemos visto los domingos pasados, un viaje de 150 kilómetros. Yo lo dije el domingo pasado, 150 kilómetros era como ir de San Lucas a la entrada de Shela, ¿se pueden imaginar? Wow. Y hacia arriba, justamente como es en Guatemala. Y a lomo de burrito. Y a lomo de, bueno, yo he dicho a saber cómo viajó. Es una señorita de 15 años Wow. caminando. Yo hice la pregunta, ¿cuánto les tomaría a ustedes, de veras, yéndose a pie, partiendo de San Lucas hacia Shela? ¿Cuánto tomaría, Vini? Híjole, no tengo idea, pero puedo llegar a una conclusión rápida. ¿Pues tú sales a correr? Sí, pero no sé cuánto tiempo me tardaría correr de aquí para allá. A María le gustaba el ejercicio. Le gustaba el ejercicio, Que bueno. sí, ¿verdad? Porque caminar esas distancias en tantas veces, en tan poco tiempo, obviamente le gustaba el ejercicio, ¿verdad? Y no había medios de transporte. Bueno, los medios de transporte que usaban la gente era el camello, pero como lo dijimos el domingo pasado, lo usaba la gente que tenía plata, el camello. Sí, te iba bien. Sí. Probablemente ella, siendo una señorita de 15 años, tal vez alquilar un burro en algún segmento, como lo dijimos. Pero es interesante que ahí dice, si ustedes se fijan, dice que, vamos al versículo, vénganse al versículo, déjenme ver, versículo 4, porque ya le ha dicho a José, hey, estoy embarazada. Ya le he dicho a su papá, estoy embarazada. Y dice así, versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Interesante, fue en Belén. Como ustedes vieron en el clip, fue en Belén. Interesante que, no sé quién lo dijo, Dios mueve todo para que se cumpla la profecía, que Jesucristo iba a nacer en Belén. ¿Saben que la palabra Belén es Betlehem? Que Betel es casa. Y Betlehem es casa del pan. Interesante que la Biblia dice que Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Y Él nace en Belén. Y estando ahí, buscan, se da el momento de que probablemente rompió fuentes, estando esa noche en Belén. María rompe fuentes. Yo creo que José, nervioso, busca un lugar donde quedarse en la noche. Y dice la Biblia que no se encontró posada para ellos. Y esto era debido a que el censo provocaba aglomeración aglomeración, por lo menos en Belén. No habían hoteles, ya no habían hostales disponibles. Y la Biblia dice que dio a luz María y puso al niño en un pesebre. En la cajas de madera donde le ponen la comida a los bueyes. Wow. De donde se cree que quizás fue en un establo realmente, ¿verdad? Y esto es bien interesante. Si ustedes ven ahí en la diapositiva el nacimiento, es interesante que le llama justamente como había dicho el ángel, ¿verdad? Dice ahí, por cuanto era de la casa de la familia de David. Y el versículo 5 dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. No sé si mencionamos lo que estamos leyendo. Traducido en guatemalteco es, José se fue a empadronar con María
con la quien estaba comprometida a casarse y resulta que ella ya estaba embarazada. Eso está diciendo aquí la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, es fuerte, es fuerte. Me gusta la actitud de ambos, porque, bueno, ellos eran gobernados por la ley judía, ¿correcto? Pero estaban viviendo dentro de un sistema de gobierno, el romano, de Roma, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se someten, se sujetan a la ley de Roma, tal como lo dice Romanos 13. Voy a leerlo solo por: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí. Es impresionante cómo los cristianos, los creyentes, con pequeñas acciones muestran grandes diferencias dentro de una cultura, ¿verdad? Sí. Es impresionante. Sí, y es interesante que dice que se cumple el momento del alumbramiento y oigan cómo lo dice el versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito. Por cierto, yo sé que esto a veces ofende, llegar a decir que María tuvo más hijos, pero María tuvo más hijos. El texto original dice que Jesucristo fue el primogénito de María, o sea que fue el primero de varios. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y ya lo habíamos dicho en uno de estos domingos. Dios es tan poderoso que tuvo a su unigénito en el cielo, pero en la tierra permite que María tenga al primogénito. Interesante, ¿verdad? Interesante. Pero no es el tema hablar de los otros hermanos de Jesús, aunque los menciona la Biblia. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Me encanta. A mí me hace pensar lo que dice 2 de Corintios 8:9. Mírenlo, aquí va a aparecer en la pantalla. Porque ya conocen ustedes, dice la Biblia, la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con la pobreza de Él fueran enriquecidos. Tremendo versículo. Mientras estaba el clip hoy reproduciéndose y veíamos estas imágenes del pesebre, y lo más grande del mundo estaba siendo colocado en ese momento. Yo no sé si a más de alguno nos eriza la piel el pensar que el mismo creador del universo estaba tomando forma humana, como dice Pablo, ¿verdad? Despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo. Bueno, el dueño de todo el oro que existe no en el planeta, en todo el universo. Sí. El dueño de toda la plata y de todo el oro, sí. El dueño de todos los diamantes, sí, que hay en el universo, se estaba haciendo pobre y estaba siendo puesto en un pesebre. En un pesebre. Increíble. Yo busqué la palabra pesebre y lo leo tal cual dice el diccionario: el lugar donde comen los animales. Eso es. Qué impresionante. O sea, yo tenía idea del asunto, por supuesto, pero pensar en que el Hijo de Dios fuese colocado en ese instrumento, sí, con esos usos, realmente deja no sé, un sabor ahí inquieto en la boca. Total. A mí me hace pensar en el momento en el que Dios Padre, cuando todavía no había descendido Jesús para nacer en el vientre de María, cuando Dios Padre le dice a Jesús: mira, hijo, voy a enviarte al planeta Tierra y vas a tomar forma de un ser humano. Estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre le dice al Hijo: te tengo que enviar y vas a volverte humano. Chica, yo pienso que debe haber pensado él. Yo a veces he usado una ilustración que suena bien burda, pero ¿saben cómo que es? Como que alguien tuviera un poder sobre nosotros y nos dijera: Freddy, necesito que vayas a darle un mensaje a las cucarachas, entonces te voy a convertir en cucaracha, vas a nacer cucaracha. ¿Y a cuenta de qué? Sí. No, miren, yo sé que suena bien burdo y suena bien tosco la ilustración, pero así fue. Y cuando nace pobre. De hecho, lo dice Filipenses, está ahí ahorita en la pantalla, miren, Filipenses lo dice, Filipenses 2, del 5 al 8 dice, traducido: exista en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, eso quiere decir, sino que se despojó de sí mismo,
tomando forma de sirviente, Dios está diciendo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero qué bueno que hubiera terminado ahí. Ah, bueno, murió de un ataque al corazón, dormido. No, la muerte más vil que puede haber. O sea, eso es humillarse. La Navidad yo creo que cuenta un montón de cosas que tienen que ver con la humillación. De hecho, miren allá la pantalla. La clave es humillarnos, ¿no creen ustedes? Él dio el ejemplo. Y yo ya lo he dicho aquí varias veces. El ser humano no quiere aceptar a Jesús por una sola razón. La gente dice, no, es que él no acepta a Jesús porque es católico. No, es que él no acepta a Jesús porque es testigo de Jehová. No, él no lo acepta porque fíjese que es mormón. O no. Hay una sola razón por la que el ser humano no acepta a Jesús. Es porque no quiere dar su brazo a torcer. Porque venir delante de Dios y decirle, tú eres el Dios verdadero, requiere humillarse. Y él dio el ejemplo, implica humillarse. La gran pregunta con la que yo termino este primer segmento es, ¿estamos dispuestos a hacer a un lado nuestros argumentos para creer que Jesucristo es Dios? Buenísima pregunta. Lo arrincona uno. Yo quisiera tal vez comentar aquí un poco. Solo decía el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, como tú lo explicabas, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Cosa que todavía me hace ruido en mi cabeza, porque no había lugar para ellos en el mesón. La frase también me inquieta, porque vamos a ver, tal como lo comentábamos hace un momento, era una ciudad en donde había mucha gente llegando de distintos lugares porque estaban en el proceso de empadronamiento, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos extraer aquí de enseñanza para nosotros de aquello que sucedió allá? Y el mesonero les dice, no muchis, no hay lugar para ustedes. O sea, allá el espacio hay que algo nadie disponible quiso, y que nadie se iría ahí. Es que yo creo que José le debe haber dicho, por favor, Sí, si ella seguro. ya va a dar a luz. Seguro que sí. Y entonces yo creo que algún buen hombre dijo, vaya, mire, vaya allá atrás, hay un establo, hay unas vacas, o sea, ahí hay paja, ahí ténganlo. Ahí mire usted, Ya vea literalmente, qué ahí hace. mire usted. Pero fíjate que yo pienso que nos refleja mucho esto de que nosotros en toda la semana, bueno, por no decir en todos los días de nuestra vida, mantenemos agendas llenas, tiempo corto, corriendo de un lado para otro, y nos puede pasar con mucha facilidad como el mesonero, no tener un tiempo para Jesús, un espacio para Jesús. Y obviamente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que está bien, te mantienes ocupado toda la semana, pero tienes que crear un espacio dentro de tus carreras para poder tener una relación con Jesús, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Buenísimo. Interesante. Me gusta. Yo creo que podríamos pasar entonces a el siguiente segmento, los pastores, el ángel y la noticia. Pero yo no quiero acaparar aquí la platicada. Don Freddy, ¿qué ve usted ahí? No, definitivamente creo que estamos aprendiendo muchísimo acerca de este trozo, y la humildad que hemos visto en este primer trozo creo que nos desafía. Vamos a pasar al otro segmento. Si usted tiene su Biblia ahí, vayamos un poquito abajo, siempre en Lucas, y vamos a leer un trocito un poquito más extenso. Sí. Yo le voy a pedir a Vini que nos ayude, por favor. Vamos a leer del 8 al 20, y si usted puede seguir su lectura ahí, por favor. Bien, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues ahora hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Wow. Mientras veíamos de nuevo el clip que nos estaba narrando visualmente esta historia, yo le decía a Vini aquí detrás de micrófonos, qué privilegio el de aquellos pastores. Y cuando, no sé si usted vio la escena, se aparece el ángel y luego la multitud acompañando mientras están dando la noticia. ¿Qué habrá pasado en el corazón de aquellos pastores mientras estaban escuchando, mientras estaban oyendo la alabanza que vamos a ver en un momentito? Pero qué impresionante. Yo me hacía una pregunta: ¿y por qué pastores? ¿Por qué Dios eligió a un grupo de personas humildes, sencillas, que estaban ahí cuidando? La Biblia dice en el versículo 8 que acabamos de ver, que cuidaban durante las vigilias de la noche a sus ovejas. De más está decir, ¿verdad?, que nosotros entendemos que la Navidad, probablemente el nacimiento de Jesús, no ocurrió en diciembre, porque, digamos, climatológicamente esto no es posible, ya que las ovejas están resguardadas en los establos durante el invierno. Porque hay nieve en diciembre generalmente en Jerusalén. Así es. Y el versículo 9 me impacta porque dice que Dios muestra el resplandor de su gloria. A mí me llamó también la atención eso. ¿Qué habrán visto? Yo creo que ellos han de haber estado. A ver, tenían a las ovejas, sí, que las andaban pastoreando en el día, y ahí las tenían en el aprisco descansando. Las estaban cuidando, digamos. Cuidándolas. No del frío, pues ya dijimos, no había frío. Pero de repente, una luz. Y dice ahí que lo que vieron fue el resplandor de la gloria de Dios. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque, o sea, híjole, ¿qué habrán visto? Sí. Yo estuve visitando hace poco se llama Fernando Moscoso, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Tú te acuerdas de Fernando Moscoso? Y me dijo que cumplieron años hace poquito de casados, y ellos de casados, él quería hacer un viaje y le pregunta a la esposa, Mildred se llama: ¿y a dónde quieres ir, mi amor? A Islandia, le dijo. A Islandia. Y se fueron a Islandia porque lo que él quería ver era la aurora boreal. Estos destellos verde turquesa que aparecen a las 5 o 6 de la mañana cuando el sol va amaneciendo, y dicen que es algo precioso. Yo creo que ellos se asustaron, pero lo que vieron ha de haber sido precioso. Si están viendo el resplandor de la gloria de Dios. Exacto, sí, y yo pensaba en esto que usted tiene aquí en pantalla. Dios muestra el resplandor de su gloria, y no sé si nos llama poderosamente la atención que en el trozo que Checho nos compartía hay un pesebre, hay un instrumento que probablemente muy pocos de nosotros hubiésemos elegido para que pasara la primera noche nuestro hijo. ¿Cuántos son papás acá? Yo recuerdo, la primera noche nació Santi y yo no dormí, ustedes. Yo no dormí, o sea, me levantaba cada media hora para ver si estaba respirando, porque, híjole, un pesebre. Sí, y como tú acabas de decir, yo creo que ninguno de nosotros, a ver, cuando estaba hablando Vini, me hizo pensar eso. Sí. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera que su esposa diera a luz en un lugar donde hay vacas. No, lo más seguro es que no. Sí. A ver, ¿quién sí? ¿Quién sí? Nadie, ¿verdad? Al contrario, yo creo que todos los que estamos aquí dicen, no, yo si me enfermo quiero ir al hospital. A ver, dígame un hospital bueno aquí, caro. No tengan miedo. No nos están pagando la publicidad, así que no vamos a... ¿Cuál? El centro médico. Centro puede médico. ser, Ahí va usted, don Vini. Centro médico. No, yo centro médico. Pero qué humillación la de Claro, Dios. claro. Decir,
Y lo dejó nacer ahí. Haciendo esa analogía, es como, mire, vayan a nacer al centro de salud, ¿verdad? Porque es Es lo que hay. es lo que hay. Pero está el pesebre. Ahora hay que entender algo, y es que todo esto era parte de una profecía que se estaba cumpliendo. Pero es impresionante que Dios se muestra y revela su gloria a un grupo de pastores, que están ahí. Nosotros lo hemos dejado aquí en pantalla, y a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios se revela a gente humilde. Bueno, Gente también sencilla. a pescadores, como A lo han pescadores. colocado ahí. Exactamente. Pescadores. O sea, díganme ustedes, ¿habrá otro gremio más iletrado que los pescadores de aquel entonces? Sí. Nada de cultura y colegio. O Ahí sea, el estaba asunto. Pedro. Bueno, de Sí, hecho, estaba Pedro. en Hechos les dicen del vulgo precisamente Sí, por eso, ¿verdad? sí. Y hay dos versículos que quisiéramos compartir. Uno está en Mateo 18:4. Dice: así que cualquiera, les dice Jesús, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Buenísimo versículo. Lo que estamos viendo es que el reino de Dios es una contracultura, ¿correcto? Sí, sí. O sea, no es el lenguaje que nosotros hablamos. Él les está diciendo: aquel que sirva va a ser el mayor entre ustedes, no al que le sirvan. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 27, 28: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer. Me encanta, Lo que es. lo débil. Correcto. ¿Habrá algo más débil que una persona que lo único que sabe es conducir a las ovejas, agarrar pescados? O sea, no fue. ¿Por qué no se le grandes- reveló a los escribas? Sí, por su corazón Claro, duro. Sí, sí. claro. Qué buenísimo. Yo mientras leíamos este trozo, yo decía, híjole, no sé cuántos, así honestamente, cuántos cazamos ahí, mientras leía, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Quizá en algún momento uno dice: Señor, es que yo no calificaba para estar aquí, Sí. pero para Él sí, lo necio escogió Dios, lo débil escogió Dios, lo sabio, y para avergonzar a los sabios, dice. Pero sigamos avanzando en el trozo. El versículo 10 y 11 nos revelan algo muy, muy impresionante, porque entonces están los pastores, el ángel que hemos dicho probablemente fue Gabriel, probablemente, la Biblia no lo dice, pero es muy probable porque Gabriel andaba en esa región. Había andado por ahí Gabriel. Sí. Exacto. Y él trae una noticia. Él les dice en el versículo 10 y 11: no teman, les dice, porque he aquí, yo les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquella noticia que se había estado profetizando por años atrás se estaba cumpliendo esa misma noche, y esa profecía se estaba cumpliendo quizá cerca de donde estaban los pastores. Luego viene en el versículo 12 y les dice: van a encontrar al niño de esta manera. Esta va a ser la señal. Hay que entender, nosotros lo hemos visto ahora, ¿verdad? En estos estudios bíblicos, que los judíos Caminan por señales. caminan o avanzan por señales. Si no ven señales, no le creen. Exactamente. Entonces, Y ellos les eran dice- hebreos, estos Así es. pastores eran hebreos. Así es. Entonces viene el ángel y les dice: ¿quieren señales? Esta va a ser la señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí. Pero si seguimos avanzando en el versículo 13, es un trozo increíble. Si usted sigue la escena, y repentinamente, dice, apareció con el ángel que estaba dando la noticia una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nada más quizás subrayar, es impresionante que en ese momento hacen su aparición una parte Sí. del ejército de Dios. Porque huestes es ejército. Y no mandó a todos, mandó a una parte. ¿Qué habrán visto? Yo sigo preguntándome, ¿qué habrán visto aquellos pastores al ángel? Aparece la multitud, y ahora en el versículo 14 ocurre algo. Hay una alabanza a Dios. Quienes
tenemos el privilegio de cantarle a Dios, de alabarle a Él a través de la música. Yo me confrontaba con esta realidad, porque yo decía, ¿qué estaban cantando aquellos ángeles? Aquella multitud, aquel ejército estaba cantando gloria a Dios en las alturas. Y mire la segunda parte, es impresionante. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Desde que me pone a pensar en algo aquí, Freddy, lo que están diciendo los ángeles es: den toda la gloria a Dios que está en lo alto, porque ahí no se apareció Dios Padre. No. Solo vieron el resplandor de la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, luces. Y lo que dicen es: den todos los aplausos a Dios en las alturas, y en la tierra Paz. hay paz, porque el que estaban haciendo ahí era el príncipe de paz. Correcto. Sí, paz. Se los acaba de decir, ¿verdad? Sí. Ha nacido Cristo. Y por cierto, esa última frase tan tergiversada, yo les contaba a Freddy y a Vini que en El Salvador, allá por los años 80, se puso de moda una valla publicitaria en todas las vallas que Lumen 2000 podía comprar. Lumen 2000 es una agencia del Vaticano, y para Navidad ponían esa frase grandota por todos lados en San Salvador, que decía: gloria a Dios en las alturas, y decía: y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Lo que está diciendo esa valla es: en la tierra paz con usted que es buena gente, Sí. con usted que tiene buena voluntad. Y el versículo no dice eso, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ahora hay buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Hay una buena noticia para ustedes. Sí. Exacto. Yo creo que lo que están diciendo es: hay amnistía. Sí. Fue Dios quien dio ese paso de reconciliación. Por eso Pablo lo dice adelante: nos reconcilió a sí mismo Sí. con Él. Y, a través de y en una Jesús. guerra, a ver, dos bandos, no pueden llegar a la paz si uno de ellos no tiene buena voluntad. Tiene que haber un bando que esté dispuesto a dar pasos, que tenga la buena voluntad de decir: hey, ya no peleemos, hablémonos, platiquemos, ya no estemos de enemigos. Sí. Y quien tomó, ese versículo lo que está diciendo es que quien tomó la iniciativa fue Dios. El ofendido. Y sí, porque los que habíamos ofendido éramos nosotros y le habíamos dado la espalda. Impresionante, Pero, impresionante. Perdón, pero Dale. es como un enroque, si acaso puedo usar esa frase, ¿verdad? Yo creo que el enemigo no se esperaba el movimiento, ¿sí? Sí. Y es como un enroque en el ajedrez, que es una forma de mover la torre para quitarte la amenaza del enemigo, pero para poner en jaque al enemigo, ¿verdad? Qué buenísima ilustración. Es lo que hizo Dios realmente. Él estaba enviando la verdadera paz. Sí. Así O sea, es. Él estaba dando un paso hacia adelante a decir: ok, ¿tú quieres seguir peleando? Dale, aquí yo ya no me voy a cansar en esta, aquí lo arreglo. Sí. Y de una vez. Y es que cualquier guerra desgasta. Por ejemplo, la guerra que hay ahorita de Rusia-Ucrania. ¿Cuántos años llevan ya? Dos años en guerra. De gacho. Y siguen gastando dinero, porque cada bala es pisto. Pero tiene que haber un punto en donde una de las partes, no sé si va a ser Ucrania o no sé si va a ser Putin o va a ser el presidente de Ucrania, que va a tener que decir: hey, ya no peleemos, sentémonos y platiquemos. Entonces Dios lo que hizo fue: Traerla. hey, ya no peleemos. Hacer las paces con nosotros. Hagamos la paz. Y la noticia la están escuchando aquellos pastores, y quiero que avancemos aquí en este trozo, porque al escuchar ellos esta noticia ocurre algo. Se van los ángeles, y entonces ocurre una conversación entre ellos y dicen: hey, pasemos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y en el 16 hay una palabra que llama mucho la atención y dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, así como se les había dicho. Sí. Y llamaba mucho la atención que estos pastores no se detienen a cuestionar aquella noticia que han recibido, sino lo que hacen es ir apresuradamente. En otras palabras,
se pusieron manos a la obra. Sí, o sea, creyeron. Diligentemente. Creyeron lo que se les había dicho. Que es algo que se ve en la Biblia. El que le cree a Dios, Definitivamente. rápido. Definitivamente. De Es una. increíble porque el ángel no les da otra instrucción más que van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿En cuántos establos, en cuántas casas habrán buscado aquellos pastores? Yo estaba pensando lo mismo. No les dijo en un establo. No, ni dijo establo, dijo en No un había pesebre. Waze para darle la precisión a la Sí, llegada. sí, bueno, las abuelitas hacían los nacimientos y le ponen vacas, bueyes, ovejas y todo el asunto, ¿verdad? Yo creo que ovejas sí encontramos en el pasaje, pero de ahí todo lo demás no. Entonces me hace pensar, entonces han de haber andado de establo en establo, porque los pesebres están en los establos. Es correcto. Eso sí. La señal era un pesebre. Entonces, ¿a dónde habían pesebres? Pero si usted avanza en el versículo 20, dice, y volvieron luego de haber dado la noticia, de haber encontrado a Jesús, de haber hablado con María, dice, y volviendo los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es impresionante ese cierre de ese trozo, porque lo que vivieron esos pastores aquella noche seguramente cambió el rumbo de sus vidas, definitivamente. Escuchan la voz de Dios a través del ángel, ven a la multitud alabando y honrando a Dios, y luego ellos van apresuradamente, encuentran al bebé, a María, a José, y lo que hacen es regresar glorificando y alabando a Dios. No podemos concluir en nada más que aquel que tiene un encuentro con Jesús, hermanos, no se queda callado. Yo creo que sí. Yo creo que en la Biblia, yo no encuentro nadie en la Biblia, que estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que habiendo platicado con Jesús, sale igual. No. Yo estoy pensando en la mujer samaritana. Dejó el cántaro y salió corriendo a decirle a todos. Y en muchas ocasiones Jesús les decía, mira, no digas nada, ¿verdad? Porque, y no, es que alguien que de verdad tiene un encuentro con Jesús no puede quedarse callado. Sí. Estamos concluyendo acá en este bloque, quizá en 3 puntos importantes. Dios es quien da el primer paso para reconciliarnos con Él. Sí. Nosotros correspondemos a lo que Él hizo por nosotros. Dios trata con corazones humildes. Es necesario que bajemos el orgullo para que Dios pueda glorificarse en nosotros. Y nadie que ha tenido un encuentro con Jesús de nuevo se queda callado. Te queremos animar a que no lo hagamos nosotros ahora que estamos en estas fechas. Seguramente viene toda la planificación de Año Nuevo, y entonces cuáles son los propósitos personales, familiares, laborales, pero también de iglesia que viene para Vida Nueva en este 2025. Queremos animarte a no quedarte callado. Que por cierto, el 31, dentro de 8 días, vamos a estar aquí contando todo lo que viene. Así es. Pero hay otro segmento, y ahí está. Los versículos de 21 al 35, para terminar esta noche de estudiar esto, lo que ocurrió esa noche de Navidad. Vini, ¿qué ves tú ahí? En versos 21 al 35. A ver, quizá quiero pedirle de favor a todos los que estamos hoy aquí. Yo te quiero pedir de corazón que tú cierres tus ojos por un solo momento, y que te transportes a aquel tiempo en el que tú ves que es Dios el que está poniendo a su unigénito en un pesebre. Él es el regalo de la Navidad. Yo te quiero pedir favor que tú extiendas tus manos como que si tú estuvieras recibiendo de Dios ese regalo especial. ¿Qué piensas después de ver estos detalles que hemos visto con Checho y que hemos visto con Freddy? Yo te quiero animar que esta parte que viene es tus manos extendidas recibiendo el regalo de Dios. ¿Cómo lo recibes? Ahora, la pregunta no es cómo estás tú recibiéndolo. La pregunta es cómo Dios ha dejado escrito en su palabra que debemos hacerlo. De eso se trata este segmento que viene. Abre tus ojos, porfa, y sigamos aquí en el texto. Checho, como son este segmento es un poquito largo, vamos a hacerlo por segmentos, valga la redundancia. ¿Podrías ayudarme a leer del 21 al 24? Como no, con gusto. Dice, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ahora el niño tiene 8 días, ¿verdad? Le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor o apartado para el Señor. Y el 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Sí. Calidad. Gracias, Checho. Miren, veamos aquí, en el 21 habla de circuncidar, en el 22 habla de la purificación y en el 24 habla de ofrecer, de una ofrenda, ¿correcto? Entonces, veamos el tema de la circuncisión y el nombre de Jesús. Quiero que todo apunta a la obediencia, ¿verdad? Todo apunta a la obediencia. Primero que nada, a los 8 días circuncidan al niño. Sí. Yo tenía la idea de que ese acto lo agarraban al niño, lo llevaban a un templo y ahí lo hacían. Pero no. logro entender que no, ¿verdad? Es que llegaban a la casa. Es correcto, es hecho en casa el asunto. ¿Pero por qué? Porque están pasando un proceso de purificación, sí, mayoritariamente María. De hecho, los primeros 7 días de la mujer que acaba de dar a luz es considerada inmunda. Correcto. O sea, que tiene que apartarse y no tocar a nadie, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, correcto. Él lo tocaba a María. De hecho, por eso dice el texto ahí está en Levítico. Sí. Vean Levítico 12, 2:5, dice: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Sí. Y conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Eso es lo que estaba sucediendo exactamente ahí. Sí. Mas ella permanecerá 33 días purificándose. O sea, desde el momento en el que en el versículo 21 hablan de circuncidar al niño, hasta el versículo 22, en donde dice que van para la purificación, pasaron 33 días, ¿correcto? O sea que para que ella pudiera ver a otras personas y entrar al templo, Tener contacto, ¿verdad? tenía que haber pasado 40 días desde que nació Jesucristo. Correcto. Increíble. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Es decir, no podían ni siquiera dar un paso en camino hacia el templo, Sí. hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, el doble de lo que un chico, ¿verdad? Entonces, yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué? Yo también me pregunté por qué y no tengo una respuesta para eso. Híjole, si es niña, son 15 días inmunda, Correcto. más ¿cuántos días? Más 66. O sea que a los 80 días ¿Correcto? sí tenía mujer, sí tenía Sí, niña. tenía una niña, correcto. Obvio que no hay circuncisión, Obviamente no. pero había circuncisión. ella, la mamá, no puede ir a presentarla al templo sino hasta 80 días después de haber nacido la niña. Correcto, interesante, porque tú ves, vimos hace un momento como José y María se someten a la ley. Sí, qué obedientes. ¿Verdad? Y ahora muestran que cumplen Continúan la ley. en el ejercicio. Qué impresionante, ¿verdad? Sí. Qué impresionante aquí. Luego van al proceso de la purificación y muy interesantemente ellos siguen al pie de la letra, como decíamos, pero también se abre, voy a decirlo así, una ventana, no solo para aquel pueblo, Israel, sino también Dios en su plan que siempre incluye todo, ¿verdad? Abre la ventana hacia nosotros los gentiles, ¿verdad? Y ayúdame aquí, Checho, Sí, a leer Colosenses capítulo 2:8. Ahorita que estabas diciendo, abrió la ventana a nosotros los gentiles, que no nos pide circuncidarnos, Claro. pero nos regala un tipo de circuncisión bonita. Dice, en él también vosotros fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Interesante. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué impresionante. Qué impresionante, porque de alguna manera no es que tengamos la obligación nosotros los gentiles de circuncidarnos, ¿correcto? Cristo es ese proceso de circuncisión para extracción del pecado, correcto, de aquella carne que solo eso sabe hacer. Correcto. Que solo eso sabe hacer, ¿verdad? Correcto. Qué impresionante, qué impresionante. Mira, Jesucristo nos pide separar lo carnal de lo espiritual, siempre.
Siempre, siempre. Es un asunto en donde Dios no puede coexistir en donde mora el pecado. Correcto. Y el pecado no puede coexistir en donde gobierna la luz, ¿verdad? Por eso nos pide constantemente que en nuestra mente nosotros estemos, en nuestro corazón, voy a decir, estemos constantemente separando lo carnal de lo espiritual. Y eso es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es una lucha diaria, definitivamente. Sí. Mira que dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La otra parte de este segmento es precisamente la ofrenda. Si tú ves, el proceso va a circuncisión, el nombre de Jesús, vale decir que el nombre no fue puesto por ellos. Tú lo enseñabas este fin de semana que pasó. Pero el ángel le revela a María cómo debía llamarse el niño. Sí. Y en el relato de Mateo, capítulo 1, verso 18-20, dice que Dios le reveló a José por sueños el nombre de Jesús. ¿Ves cómo realmente tú si somos así aquí alegóricos, tú puedes respirar obediencia en la vida de estos hombres, de esta familia, ¿verdad? Y me deja a mí muy, muy retado, porque tengo un pensamiento que ha venido haciéndome bulla en mi cabeza, y es que aun cuando era el mismísimo Dios, el niño, ¿verdad? No teníamos que enseñarle rectitud, porque Él es recto por naturaleza, ¿ok? Pero María y José, habiendo entendido el plan de Dios, no se quedaron con, no, es que como Él ya es recto, yo no tengo que hacerlo, ¿verdad? Sí. Y eso me deja el principio aquí que yo te quiero compartir. No se desentendieron de su papel. Correcto. Ellos siguieron siendo aquellos creyentes que estaban basados en lo que creían, la ley en ese momento, ¿verdad? Y María tenía para decir, yo soy la mamá del Mesías, o sea, Claro. yo podría, que hagan una excepción conmigo. Pero yo creo que una de las tantas características que seguramente Dios filtró con ella fue eso de has hallado gracia delante de Dios, obediente. Se enchina la piel. Pero mostremos algo. Fíjate, estamos hablando de circuncisión, de purificación y de ofrenda. Todo eso está estipulado claramente en el Antiguo Testamento. Sí. Pero veamos ahora un pasito hacia con nosotros aquella realidad. Y es que realmente los valores y los principios no se enseñan con la boca, se modelan con la vida. De acuerdo. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos impactar la vida de aquellos a los que enseñamos? No hablando, Sí. sino viviendo. Como dijo Haciendo. alguien, presenta a Cristo y si es necesario habla. Sí, ahí está la solución correcta. Entonces, en este segmento creo que es muy prudente pensar cada uno de nosotros cuán obediente estoy siendo ante la presencia de Jesús hoy. Y aquí un ejercicio fácil para cada uno de nosotros. Si tú pudieras evaluar tu obediencia de 0 a 10, ¿en dónde la pones? No tienes que dar la respuesta, platícala con el Señor. 5 no es válido porque ese siempre es, sí, ahí voy más o menos. No, es de 0 a 10, ¿cómo estoy? Ok, perfecto. Puedo decir que estoy falto. ¿Qué te invita la Escritura de esto que estamos escudriñando a hacer? A levantar tu vida en obediencia para glorificar a Dios. Bueno, el Señor lo dijo en una ocasión, Él dijo, ¿por qué me llaman Señor? Que quiere decir jefe, y no hacen lo que yo digo. Eso es obediencia. Sí, Más bien eso es desobediencia. increíble. Yo escuchaba, ¿te acuerdas tú cuando Jesús es crucificado y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen? Quizá si le damos vuelta a esa frase, dura frase, y pensamos un poco en perdónalos porque no hacen lo que saben. Que ya lo saben. Sí. Qué tremendo. Ahí sí ya nos toca a nosotros. ¿Verdad? No hacen lo que saben, increíble. Pero viene un segundo segmento muy bueno, un poco más largo, pero vamos a tratar de pasar rápido aquí, y es el relato de Simeón.
Sí. Ayúdame a leerlo ahí, Checho, disculpa, del 25 al 35. Sí, ahí dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Eso quiere decir, espera la salvación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, y ahí está la profecía. ¿Lo leo? Sí, por favor, Checho. Y esta es la profecía que él dijo. Por cierto, Vini, es lleno del Espíritu Santo y profetiza, igual que Elizabeth. Interesante, ¿verdad? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Buenísimo, Checho, gracias. Mira qué interesante aquí. Aquí estamos hablando de un privilegio para un ser humano, de un privilegio para un ser humano. Pero yo quiero que tú sigas pensando en ti, porque Dios quiere precisamente edificar tu corazón. De eso se trata aquí. Su nombre, Dios escucha. Qué interesante. Eso quiere decir Simeón. Eso quiere decir Simeón. Imagínate tú, a él le había sido dado una profecía de eso que iba a empezar a vivir en ese momento. Yo no sé cuántas veces tuvo que haber orado el hombre para ver aquello hecho realidad. Pero interesante que el nombre de él es Dios te escucha. Correcto, correcto. Es el mismo nombre Samuel, es el mismo nombre Ismael, el segundo nombre de Freddy. Yo lo estaba molestando, que él se llama Freddy Dios Ismael. escucha. Freddy Dios escucha. Ha sido revelado esta noche. Sí, Dios escucha. Pero bonito lo que está, el cuadro que está Claro, pintando ahí. claro. O sea, ¿cuántos años pasó el hombre orando por algo que quería? Era ver al Mesías. Sí. Y Dios le respondió. Y Dios le responde, le da el privilegio otra vez de ver esa profecía hecha realidad con sus propios ojos. Eso es impresionante. Y la Biblia lo describe como un hombre justo y piadoso, ¿verdad? Ahí tú puedes leer que un hombre justo y piadoso es alguien que ama las cosas santas, las almas, la palabra de Dios, el congregarse y una vida apartada del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Mira qué interesante como el Salmo 37:4 confirma de alguna manera esto que nos está enseñando Simeón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como decíamos, no sabemos cuánto tiempo pasó orando él, pero creo que es bueno decir en este momento que, híjole, me adelanté aquí, ¿verdad? Sí. Ahí voy, perdón. Pero es bueno decir en este momento que quizá tú vienes cargando una situación con la que estás peleando, con la que estás luchando, con la que no le logras ver solución al asunto. Sí. Simeón nos deja ese mensaje de no hay que dejar de orar. Dios escucha. Dios escucha y va a resolverlo, como lo decimos, a su tiempo, ¿verdad? A su tiempo. De hecho, nos desanimamos y dejamos de orar por algo y decimos, Dios realmente no me escucha, pero Dios escucha. Puso a Simeón para mostrarnos que Dios escucha. Y mira la forma en la que lo dice, ¿verdad? Tú ves ahí en el versículo 27, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y el 27, y movido por el Espíritu Santo. Dime si eso no es un privilegio. Dime si eso no es un privilegio que el Espíritu Santo esté sobre ti, ¿verdad? No había sido crucificado Jesús, todavía seguíamos bajo la dispensación del Antiguo Testamento, es decir, que el Espíritu Santo descendía, ¿verdad? Entregaba el mensaje y hacía la obra y se volvía a retirar. No permanecía. ¿Verdad? Correcto, no permanecía. Y mira qué manera, es un privilegio el hecho de que Él esté viendo la profecía con sus propios ojos, pero también cómo Él movía su vida, cómo Él estaba dejándose guiar por el Espíritu Santo, porque lo que estaba sucediendo ahí era una cita de aquellas que solo Dios puede hacer, que solo Dios puede hacer, ¿verdad? De hecho, Él lo dice en la siguiente frase, cuando Checho leía la profecía que él decía, ¿verdad? Mira el versículo 29, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Claramente
sigue hablando de paz como Jesús, ¿verdad? Es la paz que había sido entregada a Simeón. Conforme a tu palabra. Qué tremendo. Lo que está diciendo ahí básicamente es, ya puedo morir en paz. Correcto, sí, ya hasta aquí llegué y voy contento, ¿verdad? Sí. Hasta aquí llegué y dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Qué impresionante. Ahora, dentro de todo esto, nosotros no teníamos opción, porque de alguna manera todos los ritos de la ley, voy a decir, se cerraban específicamente al pueblo, pero viene Dios y abre el plan, precisamente lo que hablamos hace un momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo sería la salvación que Dios estaba dando. Bueno, así lo está diciendo. Ahora hay luz y revelación para los guatemaltecos, Correcto, que no tenían derecho. correcto. Y Él es la corona de Israel. Y Él es la corona de Israel. Pero precisamente antes de eso no había opción para nosotros. Ahora, gracias a Dios hay opción. Checho, ayúdame a leer ahí 1 de Pedro 2:9, porfa. Mas ustedes, dice 1 Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a sus admirables. Somos pueblo adquirido. Somos pueblo adquirido. Yo veo una misión ahí, muchachos. No sé si, yo creo que todos lo vemos, pero todos los calificativos que está diciendo Pedro, y lo está diciendo Pedro: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo estoy seguro que si pregunto esta noche a quién le agrada recibir esos calificativos de parte de Dios, yo podría escuchar un fuerte amén, ¿o no? Pero viene el desafío. ¿Para qué? Ahí dice, para que vayamos y anunciemos a los demás. Exactamente, para eso nos llamó. Mira, el tiempo nos está acabando. Aquí terminemos. Dice, José y María escuchan una gran profecía para Israel. Muchos israelitas no iban a creer en él, en Cristo, ¿verdad? También muchos israelitas se convertirían y alcanzarían salvación. Sí, porque dice, este está puesto para caída de muchos, correcto, pero para el levantamiento de otros. Correcto. Es decir, unos no van a creer, pero otros sí van a creer. Sí, increíble, increíble. Pero en esta transición, José y María, dice el versículo 33, estaban maravillados de todo lo que se decía. Sí. ¿Sí? Y entonces tú tienes que pensar en esto. Mira, papá, mamá, con un niño ahí que claro, entendían que venía proveído por el Espíritu Santo, que traía una obra que ellos no comprendían del todo, ¿verdad? Pero viene y ver a un hombre que estaba claramente privilegiado, movido por el Espíritu Santo, ellos de plano han de ver, habla mucho de su humildad. Sí. Habla mucho de la humildad que ellos tenían. Mira, humildad, pero también viene, qué duro lo que le dijo a María. Lo que viene es durísimo, sí, claro. Lo que viene es durísimo, Checho. ¿Lo puedes leer tú? Sí, dice aquí el versículo, a ver todos, ya terminando, dice versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. O sea, en ese momento viene, voltea a ver a María y le va a decir algo terrible. Le dice, he aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y oigan esto, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, María. ¿Correcto? Le estaba destrozando el corazón. María, tu corazón va a ser destrozado. Correcto. Como tú decías, era un nacimiento que estaba literalmente amarrado a una muerte, que iba a dar vida a todo aquel que en él creyera, ¿verdad? Qué impresionante. O sea que lo que le está diciendo a María es, tú lo vas a ver morir a tu hijo. Tú lo vas a ver morir. Y lo hizo. Fue otra de las tantas profecías que en Jesucristo se cumplen. Entonces mira, el nacimiento de Jesucristo habilitó nuestra circuncisión. Así los gentiles podemos ser salvos. Sí. Simeón dejó ver que este nacimiento era para muerte, es la profecía que lo hacía. Por eso le regalaron mirra. Correcto. ¿Verdad? Por eso los magos de Oriente le llevaron mirra. Increíble. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, siempre viendo la figura de Dios entregándote esa caja de regalo, es cuán privilegiado me siento por el regalo de Jesús en mi vida. Yo creo que debemos de estar convencidos de que un hombre como Simeón hoy
Hoy nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos puede revelar por medio de la palabra de Dios aquello que quiere que hagamos. Sí. Eso es un privilegio Definitivamente. de aquel tiempo y de este. Termina con 4 versículos, perdón. Voy a leerlo rapidito, Checho, perdón. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa del niño a todos, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Sí, Fíjate, Ana, su nombre significa favorecida. sí. Gracias. Gracia. Fanuel, el rostro de Dios, por donde tú quieras. Ella tenía que ver que en algún momento de su vida, ¿cuánto tiempo pasó para que ella pudiera ver ese favor eterno que Dios estaba entregando? Pero a pesar de sus circunstancias, servía al Señor. Sí. Qué interesante. Servía al Señor y decide dar gracias a Dios. ¿Y cómo lo hace? Hablando de Jesús a quienes esperan el perdón de los pecados. Aquí terminamos ya. Ahora te quiero volver a la imagen en donde tú estabas viendo hacia arriba y viendo a Dios entregándote esa caja de regalo, o ese regalo perfecto para la humanidad. Y lo correcto es decir, en el mismo momento en el que Jesús es presentado en obediencia por sus padres, Simeón bendice a Dios y expone la verdad sobre quién es Jesús. Ana servía al Señor, daba gracias y hablaba a Jesús a quienes esperaban la redención. ¿Cómo reaccionas tú a la presencia de Dios? ¿Cómo reaccionas tú a ese regalo que Dios te está dando? ¿En obediencia? Debes de sentirte privilegiado y seguir el ejemplo de Ana, de servir al Señor. Excelente, Amén. perfecto. Yo creo que para redondear todo aquí esta noche, Dios regaló a su mejor tesoro. Correcto. Y quizás queremos tomar un último minuto para preguntarte si tú has tomado el tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Solo queremos tomar un minuto para preguntarte, haz esta pregunta: si murieras esta noche, y qué feo sería morir en 24 de diciembre a medianoche, pero si tuvieras que morir esta noche, ¿a dónde iría tu alma? Y queremos cerrar todo esto dando una oportunidad para que tú puedas recibir al Señor en tu corazón. Hagamos algo, porque no nos ponemos de pie todos ahí donde estamos para ir terminando. Y habiendo visto todo lo que implica la verdadera Navidad, tengamos una actitud de oración todos. Yo te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y si tú has comprendido con todo este relato en qué consistió el nacimiento de Jesucristo y su muerte, la pregunta es: si tú murieras esta noche, ¿a dónde iría tu alma? Y solo hay 2 destinos para el alma: el infierno o la presencia de Dios. La pregunta que te tenemos nosotros 3 es: si tú no tienes la seguridad, si eres honesto y respondes, no lo sé, ¿quisieras tú esta noche abrirle la puerta de tu corazón a Él y recibirle en tu corazón? ¿Quisieras tú ponerte a cuentas con Él? Si ese es tu deseo, ¿verdad? Si tú dices, sí, yo quiero hacerlo, entonces ahí donde estás, habla con Él. Sí, pero ¿qué le digo? Te podemos guiar en una oración. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dile lo siguiente: amado Señor Jesucristo, esta noche yo he entendido en qué consistió tu nacimiento y he entendido el propósito por el que naciste, para morir en la cruz, para perdonar mis pecados, para limpiarme de mi maldad. Yo reconozco esta noche que soy malo
y que he pecado contra ti. Y te recibo en mi corazón. Señor, tan sincero como puedo ser, te pido perdón por todos mis pecados, por mis errores. Y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, me perdones y me des el regalo de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por haber escuchado mi oración esa noche, porque te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. A partir de esta noche, 24 de diciembre, el Señor de mi corazón. Amén y amén. Muy bien, si tú tomaste esta decisión, yo te animo a que se lo digas a quien te invitó. Que se lo digas a quien te invitó, compárteselo, ¿verdad? Y va a ser, yo te aseguro que va a estar muy contento de escuchar eso. Vamos a